¿Qué tal? Todo muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, tratando de aprender un poco y de entender un poco de economía y de lo que sucedió en este lunes negro, ¿no? Con la caída de la bolsa en Japón. ¿Qué nos podés comentar al respecto, Juan? ¿Qué fue lo que sucedió puntualmente? ¿Por qué nos afecta, lógicamente, a nosotros también, a nuestra bolsa en la Argentina? Bueno, mira, lo primero que tenemos que decir es qué pasó, ¿sí? Ese lunes negro que se vivió de manera tan dramática, digamos, y con tanta urgencia, digamos, en todo el mundo. Bueno, se convirtió el martes en un recupero de las bolsas y hoy, por lo menos la bolsa de Japón ya está operando con normalidad y sin señales de que lo del lunes haya sido más que una advertencia. Pero bueno, la advertencia obviamente sirve para entender qué es lo que está pasando en el mundo. Si tenemos que explicar puntualmente lo del lunes, bueno, podríamos decir que Japón es un país que tenía una tasa de interés muy baja, lo que hacía que muchos inversores se endeudaran en Japón en yenes, ¿sí? Y compraran títulos y acciones, digamos, de empresas japonesas, americanas o de cualquier lugar del mundo. Eh, el Banco Central de Japón decide elevar la tasa de interés, lo que hace que el yen tenga una apreciación, es decir, que empiece a ser un poco más caro en términos reales, cosa que hace que los que están endeudados en yenes ahora tienen una deuda más grande. Lo primero que hicieron casi todos estos inversores fue vender las posiciones que tenían, vender las acciones que tenían de empresas de todo el mundo, como te decía, y ir a devolver los yenes que habían pedido prestado. Entonces, esta venta masiva de acciones hizo que el precio bajara. Después se produce todo un efecto contagio, es decir, che, todos están vendiendo, las bolsas están bajando, bueno, yo también por las dudas vendo y salgo y me refugio en el dinero en efectivo o en instrumentos más seguros como los bonos de Estados Unidos o algo así. Pero esto fue lo que pasó el lunes. Se pensaba que iba a ser dramático, después terminó no siendo así, y bueno, ahora te diría que el episodio está superado y las cosas están con normalidad, lo que no quiere decir que esto no se pueda volver a repetir en cualquier momento, y te diría que en cualquier lugar del mundo. Juan, buenos días. ¿Cómo afectó esto directamente a la Argentina o cómo afectaría también si esto se vuelve a repetir? Bueno, esto afectó no mucho. Lo que pasó que afecta a la Argentina es que inmediatamente se fortaleció el dólar, ¿sí? El dólar pasó a estar más fuerte, lo que hizo que las monedas de ciertos países o de muchos países, digamos, hayan quedado atrás con respecto al dólar, o sea, que se haya producido una devaluación, como por ejemplo pasó en Brasil el lunes. Eso obviamente que el dólar se fortalezca y nosotros tengamos un sistema con una tasa de depreciación fija del 2% mensual, hace que pueda ser difícil de contener la situación. Pero bueno, no nos olvidemos que acá tenemos el cepo, que es como un amortiguador de todos estos fenómenos, y es por eso que no vimos una gran disparada del dólar en Argentina. Después, Claro. eh, lo que pasó en otros lugares, como en Brasil, por ejemplo, que inicialmente algunos sectores subió mucho, bueno, después terminó bajando también y terminó acomodándose. Pero el riesgo muchas veces pasa por ese lado, ¿sí? Por una devaluación de la moneda local frente al dólar de Estados Unidos. Claro. Bueno, lo nombraste recién al final y yo te iba a preguntar por ahí. Guada te preguntaba por nuestro país. Digo, también uno de los países en el que uno cuando se metía a indagar sobre la información, a tratar de entender un poquitito más, no sé si tanto de lo técnico, pero de quienes estaban implicados, aparecía inmediatamente Estados Unidos, ¿no? Con su economía, si se quiere, no, si me permitís el término, Juan, vos me corregirás, ¿no? Temblando un poco porque se hablaba de alguna posible recesión. Digo, hay conceptos ahí que me interesarían que nos expliques un poquitito más. ¿Por qué Estados Unidos también estaba siendo tan afectado acá, no? Bueno, lo que se considera es que las acciones, digamos, han tenido un rendimiento bastante elevado durante este año. Han subido alrededor de un 15% anual en Estados Unidos, lo que hace que mucha gente empiece a pensar
que quizás se haya llegado a un pico, ¿sí? Quizás estemos en una situación donde no sigan creciendo tanto. Hay dudas sobre la economía de Estados Unidos, principalmente con el tema del desempleo, la posibilidad de una recesión. Pero todas estas cosas son miradas a futuro, ¿sí? Es lo que tiene en cuenta el inversor. El inversor tiene en cuenta qué puede pasar, no le interesa nada de lo que pasó, ¿sí? Entonces, lo que pareció fue que el lunes, dada esta baja que se produce en Japón, muchos otros empiezan a decir, che, me parece ahora que la economía de Estados Unidos está quizás yendo en un camino que podría llevar a la recesión. Además tenemos que sumarle todo el tema político, digamos, el tema del presidente Biden y su capacidad para dirigir el país, el tema de las elecciones que va a haber a fin de año. Es decir, hay muchos factores que hacen que la gente esté como más sensible, ¿sí? El inversor esté como más sensible y ante cualquier eventualidad se va, ¿sí? Vende las acciones y se refugia, ponerle como te decía, en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Así que creo que esa es la realidad hoy de los inversores. Creo que están pensando en esto. Es decir, bueno, ya hemos ganado, hemos tenido una buena performance en el año y no sabemos si esto va a seguir. Así que ante cualquier cosa, por ahí es mejor invertir en instrumentos más seguros y no tanto en los mercados de Estados Unidos o de todo el mundo. Juan, ¿se sabe o se tiene información de qué medidas están considerando las autoridades para estabilizar el mercado y prevenir en unas caídas futuras? Bueno, el mercado es inmanejable, ¿sí? No se pueden tomar medidas, son decisiones que se basan en las expectativas de millones de personas. Esas expectativas tienen que ver con la economía real, obviamente, con la performance que puedan tener las empresas, tienen que ver con la tasa de interés que manejan los bancos centrales de cada país. Me parece que ese es el único punto donde se puede tomar alguna medida. Es decir, se especula con que el gobierno de Estados Unidos, digamos, no el gobierno, sino la Reserva Federal, que sería como el Banco Central de Estados Unidos, baje la tasa de interés. Esa tasa de interés haría menos atractivos los bonos de Tesoro de Estados Unidos, que, como te decía, es como la inversión más segura del mundo, ¿sí? Y entonces por ahí la gente tendería a quedarse en acciones, digamos, y no irse a los bonos, es decir, no salir corriendo tan rápido por no tener a dónde ir. Eso sería como una de las medidas que se pueden tomar, pero no parece ser algo urgente. Es decir, dado que esto del lunes negro fue solo un día y quedó ahí, no me parece que haya urgencia en tomar esas medidas, pero quizás en el fin de año sí. Claro. Juan, no puedo no aprovecharte y preguntarte, a ver, arrancamos la nota viajando, fuimos a Japón, fuimos a Estados Unidos, pero la verdad nosotros estamos acá en casa, por decir una manera, en la diaria. ¿Qué nos podés decir, lógicamente, en términos generales, de cómo estamos parados hoy, ¿no? Nosotros, te dejo un puntapié, ¿no? Muy entusiasmados en la región con todo este anuncio de la planta de GNL. Bueno, hay mucha expectativa ahí. Digo, esto es muy ansioso de mi parte decir que empieza a repercutir en los mercados de alguna manera. Bueno, o sea, que se haya tomado la decisión de invertir 30.000 millones de dólares en Argentina es una buena noticia. Es decir, tenemos gente que tiene plata, que tiene muchísima plata y que está dispuesta a inmovilizarlo para desarrollar un proyecto de largo plazo. Es decir, esa gente que está invirtiendo tiene buenas expectativas de lo que va a pasar en la economía argentina. Así que eso obviamente es una buena señal. Por otro lado, tenemos un sector que parecería que va a ser uno de los más dinámicos de la economía de los próximos años, que es el sector energético y es el sector de nuestra región. Así que sí, nosotros acá tenemos muchas razones para ser optimistas. Obviamente, la realidad siempre es muchísimo más compleja, pero a grandes rasgos me parece que estas son buenas noticias. Claro. Juan, ahora que estamos justamente hablando de economía y también en lo que es el país, la Argentina,
Una pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Y capaz que vos tenés claramente la respuesta es, ¿cómo se puede invertir hoy en día acá en Argentina o cómo uno puede ahorrar en la Argentina? Muchas veces Qué pregunta, Guada, ¿no? Es que es una pregunta que tenemos todos, ¿no? Sí. Invierto en acciones, compro dólares, Ujú. ¿qué hago? Entonces, mi pregunta es esa, ¿qué hago? Juan, ¿tenés el milagro? Sí, Bueno, mira, esto obviamente son decisiones personales, son decisiones que uno toma con las expectativas personales de lo que va a pasar en el futuro y nadie sabe, nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Así que son decisiones difíciles, ¿sí? A veces es difícil tener plata o que te entre una plata y decir, pero ¿qué hago con esto? Tengo miedo. Claro. Es lo que pasa. Sí. Lo que se recomienda en estos casos normalmente es una diversificación de la cartera, ¿sí? Si vos no querés asumir muchos riesgos, bueno, deberías invertir en acciones argentinas, creo que tienen un potencial de crecer. También los bonos argentinos están digamos, tienen la mirada de mucha gente porque el gobierno en estos 6 meses ha demostrado siempre voluntad de pago de los vencimientos de los bonos, es decir, el fantasma del default se aleja, entonces puede ser una buena alternativa. El plazo fijo también, digamos, ahora con la baja de la inflación, las tasas de interés podrían ser un poco más interesantes, y obviamente el dólar, que es lo que toda la gente considera más seguro. Claro. No porque vaya a subir, ni porque hace una expectativa de que vaya a subir mucho el dólar, pero aquel que tiene los dólares tiene tranquilidad, tiene seguridad, ya tiene los dólares en el bolsillo y no tiene que preocuparse mucho por qué va a pasar. Claro. Así que como recomendación de prudencia, y bueno, habría que invertir un poquito en cada cosa. Claro, la canasta, claro, los huevos en varias canastas, ¿viste? ¿No? Exactamente. Juan no quiere que te diga y que lo vayas a buscar a la casa, por eso no. Claro. No, Juan, te escuchaba hablar del plazo fijo, ¿no? Si se me permite, obviamente, jugar con el término. Lo mencionaste recién como una de las posibilidades también en esta respuesta que le dabas a Guada. Digo, en un momento era como que había pasado de moda o que ya no estaba siendo por ahí tan rentable para nosotros y vos ahora hacías referencia a que no es tan así, ¿no? Bueno, lo que pasa es que durante mucho tiempo el plazo fijo tenía tasa de interés negativa. ¿Qué quiere decir? Que no le ganaba la inflación. Es decir, vos depositabas 100 pesos hoy y cuando retirabas esos 100 pesos más los intereses, esos 100 pesos más los intereses tenían menos poder de compra que los 100 pesos originales que vos habías puesto antes. Entonces, eso hizo que digamos, la gente que hacía plazo fijo perdía plata. Era la realidad. Bueno, eso ahora se está acomodando, ¿sí? Ahora está más cercano a la inflación, en algunos casos ganándole. Entonces, es una alternativa, quizás no como una inversión a muy largo plazo, pero sí para hacer pagos futuros, ¿sí? No está mal, digamos, invertir 30 días, 40 días o 60 días en un plazo fijo para que en el momento que tengas que hacer el pago tener un poquito de interés ganado. Claro. Y otro de los puntos que me quedó para volverte a repreguntar tiene que ver con lo que también le contestaste a Guada recién, que era esta cuestión de invertir en acciones de Argentina, ¿no? De nuestro país. Me imagino que directamente ligadas a todo lo que es el sector energético, a la industria hidrocarburífera. ¿Va por ahí o me equivoco? Sí, también el sector energético tiene potencial. También los bancos, hay mucha gente invirtiendo en papeles de los bancos. Todavía hay muchísimo para desarrollar en el mercado financiero argentino. Es decir, la mayoría de la gente en nuestro país considera que invertir en acciones es algo complicado desde lo operativo, ¿sí? Y ahora es cada vez más fácil, se puede hacer a través de aplicaciones y se puede manejar directamente desde el celular y creo que ya es más accesible a cualquiera, así que me parece que es una inversión que por ahí hace 10 años muy poca gente consideraba y ahora cada vez más. Juan, la verdad estamos todos tomando notas, sí, ¿no? Acá estamos. Para empezar a tratar de tener un poquito de capacidad de ahorro en estos momentos que son complejos. Te queremos agradecer porque nos has metido mucha claridad en todo esto que estaba pasando y seguimos aprendiendo un poquito de economía. Así que te mandamos un fuerte abrazo, Juan.